¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV, plataforma especializada en la promoción de contenidos de inversión y finanzas. Hoy miramos con perspectiva a la economía, a la macro y también a los mercados con Álvaro San Martín, técnico comercial y economista del Estado. Es socio y economista jefe de Ancor desde el año 2013 y miembro del Comité de Inversión de Capital. Álvaro San Martín, bienvenido a Tiempo de Inversión. Muchísimas gracias, Manuel. Encantado de estar contigo. Placer compartido. Nos acompaña también Santiago Churruca, que es socio y director del Comité de Inversiones de iCapital, empresa de asesoramiento financiero y patrimonial independiente, quien ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Santiago, gracias también por atender la llamada de Tiempo de Inversión. Encantado de acompañaros. Un placer teneros hoy aquí para mirar con perspectiva a la macro, a la economía y también a la evolución de los mercados cuando estamos acercándonos ya al cierre prácticamente de este primer trimestre del ejercicio 24. En el 23 los bancos centrales hicieron su trabajo, en particular la Fed y el Banco Central Europeo. De una posible recesión hemos pasado a una desaceleración suave y queremos conocer desde vuestra óptica en qué situación nos encontramos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, cuál es el escenario que estáis manejando. Y si me permite, Santiago, le doy la palabra por primera vez a Álvaro San Martín, ya que es quien nos acompaña como primerizo en esta experiencia en tiempo de inversión. Adelante, Álvaro. Muchísimas gracias, Manuel, y gracias por cederme el turno, Santi. Pues la verdad es que seguimos un poco como comentabas, Manuel. Yo creo que la perspectiva desde un punto de vista de la economía global actualmente para el conjunto del año 2024 sigue siendo la que tú estabas diciendo, ¿no? Una economía, unas economías que consiguen, en nuestra opinión, evitar la recesión en el escenario central. Obviamente siempre hay riesgos, pero en el escenario central yo creo que efectivamente vamos a un escenario donde se evita esa recesión, donde se consigue ese aterrizaje suave que hace 12, 18 meses parecía impensable y además en un proceso que obviamente no será lineal, pero sí creemos que ese proceso de aterrizaje suave por el lado de la actividad va a venir acompañado por un proceso de desinflación, o sea, una continuidad en la caída de la inflación subyacente en los próximos meses, ¿no? Como digo, probablemente no sea de una manera completamente lineal y de hecho ya vimos, por ejemplo, el último dato de inflación subyacente en Estados Unidos correspondiente al mes de febrero que ha vuelto a salir un poco por encima de las expectativas. Pero dicho esto, el escenario central, en mi opinión, sigue siendo escenario de aterrizaje suave en cuanto a la actividad y desinflación progresiva en cuanto a la inflación. Hablabas un poco de particularizar Estados Unidos y Europa. Pues bueno, yo creo que en el caso de Estados Unidos, pues como en 2023 va a crecer más que nosotros, tiene un crecimiento potencial mayor, están consiguiendo que acelerar la productividad, o cosa que es una asignatura pendiente aquí en Europa. Por tanto, vamos a tener otro año, en nuestra opinión, donde Estados Unidos va a crecer más que Europa, pero quizás lo va a hacer con un diferencial menor de lo que ha sido el 2023, donde ese diferencial fue muy exagerado, con Estados Unidos creciendo por encima del 3 y nosotros pues casi estancados, ¿no? Por tanto, yo si tuviera que ponerle números, aunque como siempre digo en broma, los economistas cuando ponemos números pues directamente caemos en la invención, pero bueno, aún así los solemos usar, pues yo diría que Estados Unidos puede crecer en torno al 2, ligeramente por encima del 2 este ejercicio, y como digo, con una inflación que progresivamente vaya acercándose. No creo que se pase por debajo ni que llegue exactamente todavía al 2%, pero yo no descartaría que la inflación subyacente en Estados Unidos acabe cerca del 2% ya este mismo ejercicio. ¿Por qué lo pienso por el lado de los precios? Porque los últimos datos de salarios están siendo pues bastante esperanzadores. Se aleja el riesgo de una posible espiral precios-salarios, tanto en Estados Unidos, esto también es cierto en Europa, por tanto vemos moderación salarial, eso debería quitar algo de persistencia a la inflación, suponiendo que las condiciones financieras se mantienen suficientemente estrictas y, por otro lado, también es muy importante que las expectativas de inflación se hayan mantenido ancladas. Con moderación salarial, con expectativas de inflación ancladas y lo que esperamos todos los economistas, que es que el componente de rentas, eso que llamamos el shelter en Estados Unidos del IPC Core, pues también ayude, pues por eso digo, estamos viendo pues crecimientos en torno al 2 y pico por ciento, inflaciones tendiendo al 2% la subyacente a lo largo del año.
Ujú. En el caso de Europa hablaba de estrechar el diferencial de crecimiento, pues creo que vamos ahí. Yo creo que va a ser una actividad mucho más suave en Europa, pero que quizás haya algunas sorpresas al alza. Yo no descartaría, salvo que veamos unas políticas fiscales demasiado agresivas en lo contractivo, que no me espero en Alemania por lo del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y en Francia por el elevado déficit público, pero como digo, salvo que eso se produzca y no es mi escenario central, yo creo que vamos a crecimientos en Europa que sorprendan un poco al alza, nada para tirar cohetes, pero a lo mejor crecimientos en entorno del 1%. ¿Por qué? Porque el consumo privado no tiene mala pinta, los salarios reales, a diferencia del año pasado, están creciendo, la gente está ganando poder adquisitivo, el paro sigue en mínimos históricos, de hecho, rasca nuevos mínimos históricos y la situación de las balanzas de las familias es muy favorable. Y por otro lado, en la industria, que es verdad que está muy débil, el último dato de producción industrial confirma en la eurozona esa debilidad industrial, pero al mismo tiempo es verdad que se ha producido un ajuste muy fuerte de inventarios a la baja, que en la medida en que vaya concluyendo a lo largo de 2024, no creo que sea un tema inmediato, pero puede ocurrir, pues bueno, también debería ayudar por ahí. Ujú. Así que Estados Unidos 2, 2 y pico, inflación extendiendo al 2, y Europa 1 y un poquito de crecimiento, 6 suerte, con inflaciones también tendiendo al 2%. Eso sería nuestro escenario central. Arrancábamos con menciones a los bancos centrales, a la Fed y al Banco Central Europeo. Hay acuerdos, Santiago Churruca, en que los tipos de interés han tocado techo, que van a bajar este año, pero no hay tanto acuerdo en cuándo ni en qué medida, ni siquiera si va a ser primero el Banco Central Europeo o va a ser la Fed. Estaba claro a finales del 23 que iba a ser la Fed, pero en estos momentos, y dado el escenario en el que nos movemos, ya empezamos con las conjeturas de que sea el Banco Central Europeo el primero que mueva ficha. En este momento, ¿cuál es el escenario que manejas tanto de la economía como para los mercados, Santiago? Em, a ver, voy a intentar no decir, no repetir mucho de lo que ha dicho Álvaro. Entonces, Mm, creo que es bueno irnos un poco atrás en el tiempo para ponerle, yo qué sé, nombres, una descripción un poco precisa a este proceso. Y lo que ocurrió fue que con la pandemia se colocó tal cantidad de dinero en circulación que vino la inflación que supuestamente estaba muerta y vino con bastante fuerza. Mucha fue por problemas de oferta. ¿Mm? Energía, Ucrania, tal, los cuellos de botella, pero mucha fue por el dinero en circulación. Entonces había que poner eso en orden. Y curiosamente los bancos centrales, bueno, los bancos centrales es para lo que están, básicamente, para que no haya exceso de demanda e inflación o demasiada poca y se destruya capacidad productiva, pero no lo han sabido, históricamente no lo han hecho con mucho éxito. Y en esta ocasión lo han hecho con mucho éxito, como tú has dicho, Manuel, al principio, en el sentido de que no ha habido recesión. Entonces, nosotros, yo recuerdo haber utilizado en nuestros informes de estrategia desde hace ya varios trimestres la expresión bordeando la recesión. Decíamos eso, es un poco gallego, ¿no? En el sentido de para no comprometernos demasiado, pero es un poco lo que veíamos. Pero yo diría, y eso ha ocurrido en el sentido que Estados Unidos tuvo allá como el segundo y tercer, me parece que el segundo y tercer trimestre del año pasado, no, del anterior, del 2022, tuvo una brevísima recesión técnica y Alemania está literalmente bordeando trimestre ligeramente negativo, trimestre ligeramente positivo, perdón, la zona euro, ligeramente positivo, tal. O sea que la bordeando sí, pero digamos que, por tanto, ahí no hay tanta sorpresa. Para mí, la sorpresa viene más por lo rapidísimamente que ha venido la fortaleza en Estados Unidos después de esa breve recesión. Eh, que teniendo en cuenta todo el movimiento de tipos que ha habido, entonces yo hubiera imaginado que eso tardaría más y que los bancos centrales tendrían menos éxito del que realmente han tenido. Y en Europa, en cambio, no ha habido sorpresas, pero Álvaro nos tiene bastante convencidos de haberla será más bien al alza y realmente hay muchos indicios de fortaleza. Entonces yo creo que las dos sorpresas es que no tanto que no haya habido una recesión fuerte como la fuerza del rebote posterior, eso en cuanto al crecimiento, y luego para mí la fortaleza de las bolsas que creo, y eso quizá lo toquemos después, que tiene también que ver con el elemento inteligencia artificial y la cotización de ciertos sectores y demás, ¿no? Bueno, perdón, todo eso es
un giro bastante grande, porque tú me has preguntado por los bancos centrales. Los bancos centrales lo que han dicho una y otra vez es que tienen que para eso se supone que están, controlar la inflación. Y en el caso del americano dirán, en su mandato también está sin matar el crecimiento. Y ellos fueron muy, 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 muy claros durante toda esta época inflacionista de que su prioridad era inflación, inflación, inflación. Entonces, llegado a este punto que la inflación parece bastante controlada, pero no está en el 2. Y aunque va un pelín a mejor, los números se mueven más en la zona del 3, sí, del 3, rozando el 3 por abajo o pasando del 3 incluso el 4 según qué medida mires. Eh, y dado que estamos diciendo que la economía está para nosotros sorprendentemente potente, pues no parece que haya mucha urgencia en bajar los tipos tanto. Entonces el mercado hace un tiempo pensaba que en este año habría 6 bajadas, me parece, en Estados Unidos. Creo que ahora está más bien en 3 en este año, o 2 este año, y 4 el que viene, algo así. Con lo cual, y yo creo que ese movimiento tiene mucho sentido y probablemente tenga que ir un poco más lejos. O sea, que habrá pues movimientos de tipos a la baja, sí, sí hemos tocado techo, sí, sí bajarán, pero no veo necesidad de que bajen ni tanto ni tan rápido, sobre todo tan rápido, porque te arriesgas a que vuelva a surgir la inflación. Entonces, y si ya el crecimiento está sano, ¿por qué ibas a hacerlo? Ujú. Álvaro, no sé si... Sí, quizás la verdad, un eh, poco muy de acuerdo con lo que dice Santi. Yo creo que el mercado a principios de año descontó demasiadas bajadas de tipos, no estaba dándose cuenta, en mi opinión, que hay esa fortaleza de fondo superior a la esperada, como comentaba Santiago, en las economías, y yo estoy con lo que dice él. Es verdad que al mismo tiempo a los bancos centrales se les ve con muchas ganas de bajar los tipos de interés, al menos de empezar a bajarlos, para mi gusto incluso demasiado, pero bueno, está claro que la tienen, ¿no? Por tanto, yo si tuviera que apostar por mojarme, Manuel, y que luego no me volváis a invitar o si me invitáis otra vez me digáis que me confundí, yo creo que junio es la fecha que nos están señalizando ad nauseam que quieren empezar a bajar los tipos, pero estoy con Santi. Yo me resultaría difícil, tal como vemos la macro, que lo puedan bajar más allá de un par de veces o como maximísimo 3 veces este año. Y luego realmente es que a mí a partir de ahí me cuesta ver bajadas por lo que digo, porque la economía no es tan débil, las economías no están tan débiles, están de hecho demostrando que pueden vivir con estos tipos de interés y por tanto estamos en pico, sí, como decíais, van a bajar, sí, pero creo que van a bajar pocas veces, lo cual no es una noticia malísima, sino que es el reflejo de que la situación macroeconómica es positiva y es verdad que pues como inversores pues lo que implicará pues es pues tener cuidado que implican unos tipos estructuralmente más altos para, por ejemplo, los múltiplos en la renta variable o para ver cómo de largos o de largo plazo queremos tener nuestras inversiones en renta fija. Si hablamos de los mercados, Santiago Churruca, sorprende la fortaleza de la renta variable en el arranque de este ejercicio 2024, con algunos de los principales índices mundiales en máximo. Yo no sé si estamos ante un espejismo, ante cierta complacencia, ante el tirón de los siete magníficos, o Pues todo junto. sí, un poco más de unas cosas que de otras. A ver, a mí, como ya he dicho, me sorprendió ya desde el año pasado, no ya solo este año, tal vez este año un poquito menos, porque este año ha sido el año de la consolidación de la solidez macroeconómica. El año pasado es donde todo estaba un poquito más en duda y pese a todo los mercados en conjunto subían. Entonces, si uno mira qué subía, pues muchas cosas, pero sí un papel muy protagonista de esos siete magníficos y de lo vinculado a la tecnología. Y de hecho, yo creo que muchos mercados ajustados por si les quitas ese efecto, estaban muy cerca de estar planos en el año pasado, ¿no? Entonces, ¿eso está justificado o no está justificado? Pues te diría que el grueso del mercado, bueno, vale, pues si está más o menos plano, pues ¿por qué no? Nada que objetar. Y esas otras que lo tiraron bastante con fuerza para arriba, cerca del, no sé, 15-20% creo que han sido los índices del año pasado, eh, pues son cosas como Meta y Nvidia y tal. Excesivo. Pues a corto plazo, no me atrevo a decir, lo dudo, a que estas cosas pueden tener mucha inercia, hay muchos factores psicológicos de behavioral finance, la gente no quiere quedarse fuera, tiene que perseguir los pesos de los índices, hay muchos factores que hacen que esto tenga una inercia, entonces a corto plazo no me atrevería a decir que se va a dar la vuelta, de hecho más bien diría que no, pero a medio plazo me parece que rara vez ha sido buena idea
comprar aquello que está en boca de todos y que está muy caro, porque claro que irá muy bien, claro que son negocios de primera y claro que es un sector destacado, pero posiblemente no tanto como el mercado descuenta, ¿no? Entonces esto es delicado, esto es una posición delicada que quien ha tenido que pasar por ella a finales de los 90, principios de los 2000, complicada de aguantar, pero nosotros pensamos que sí, que hay que más bien descargar de esos siete magníficos y similares, porque, porque ahora solo subirían en la medida en que la realidad aún supere lo que todo el mundo piensa, pero hay que darse cuenta que lo que todo el mundo piensa es ya de por sí fabuloso, ¿eh? No hay nada mejor que Nvidia, ni que la inteligencia artificial, ni que el targeting perfecto de la publicidad y todas estas cosas. Sí, sí, parece que el resto de los sectores haya desaparecido Sí. del mercado. Renta variable y renta fija, Álvaro San Martín, que arrancaba también este ejercicio 24 como, en fin, uno de los activos estrella y que vuelve a ser superado por las bolsas. Pues sí, yo creo que en parte se explica, yo no sé si ya era yo el que lo decía o lo decía Santi, pero el rally del año pasado, de la última parte del año pasado, ahí no se quedó atrás la renta fija, si os acordáis. Hubo un rally brutal en bolsa, en las cosas que decía Santi y en todo en general, y hubo un rally en renta fija porque se bajaron los tipos a largo plazo, con lo cual se ganó por duración y se ganó también por crédito porque los spreads de crédito también bajaron, ¿no? Se llegaron a descontar, como decía Santi, hasta 6 bajadas de tipos para este año. Y claro, un poco, ¿por qué se está quedando atrás la renta fija este año? Pues yo creo que por una causa justificada, que es que nos dimos cuenta o se dio cuenta la gente de que las economías no estaban tan débiles como para esperar 6 bajadas y obviamente pues eso ha hecho que la renta fija, sobre todo los bonos de medio y largo plazo, pues estén un poco lastrando cuando uno ve la evolución general de los índices de renta fija, ¿no? Mirando hacia adelante, pues es verdad que a mí ahora me parece que las curvas libres de riesgo están mejor puestas en precio. Yo creo que se puede empezar a tener quizás algo de duración, pero yo sería prudente, ¿vale? Yo cuando, aparte del escenario central que comentábamos, obviamente pueden venir riesgos a la baja en la actividad, todos los tenemos en mente, son más, en mi opinión, de carácter geopolítico que económico, pero un riesgo que también citábamos, que citaba Santi, es que puede que la inflación, nosotros creemos que va a ir tendiendo a la baja de manera progresiva y no descartamos que a lo mejor sorprenda al alza, ¿no? Yo si tuviera que decir todavía los riesgos que están más al alza a la baja en inflación, pues en mi opinión, viendo además cómo de laxas están las condiciones financieras, es que los riesgos son todavía al alza. Por tanto, mi primera recomendación, si se puede usar ese sustantivo, sería, oye, tener cuidado todavía con el riesgo duración. Yo no me iría a bonos larguísimos, porque todavía no estoy seguro de que me vayan a proteger bien posibles caídas en la renta variable, porque dependerá de dónde vengan esas caídas. Si vienen por inflación elevada, tendremos caídas simultáneas de equity y bonos. Por tanto, yo tendría prudencia en la duración. Mantendría una actitud prudente en el crédito, porque es verdad que en mi escenario central sin recesión los fallidos, los defaults, se van a mantener contenidos. Por tanto, yo creo que se puede tener algo de crédito en cartera, pero tampoco estaría súper sobreponderado en crédito porque los spreads ya están muy bajitos. Y es verdad que lo que últimamente nosotros estamos recomendando como complemento o como parte de la cartera de renta fija de los clientes para no solo tenerlo en crédito, es buscar estrategias diversificadas, pero al mismo tiempo selectivas en deuda de divisas emergentes, ¿vale? Yo creo que hay posibilidad ahí de tener un carry muy atractivo, con niveles de rating atractivos y en unas divisas que obviamente me van a meter algo de volatilidad en cartera, pero que están razonablemente valoradas por fundamentales y en países muchas veces con contextos de estabilidad macroeconómica cada vez más parecidos a los de los países desarrollados. Así que por mí, por resumir, sería cuidado duración, algo de crédito pero con prudencia y complementar eso con divisas emergentes bien seleccionadas. Estamos ya en el último minuto. Entiendo, Santiago Chuluca, que parte de lo que estaba comentando Álvaro San Martín está dentro del foco que en este momento tiene el comité de inversión de iCapital tras la última reunión. Sí, sí, en efecto. En nosotros, el comité, hacemos todo lo posible para que sea
para que sea, que haya discrepancias, porque nos llevamos muy bien afortunadamente y las discrepancias enriquecen la discusión. Entonces no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, sí, llegamos por supuesto a un consenso, ¿no? Sí, yo lo veo muy como él, diría con respecto a la renta fija que quizás es una cosa un poco básica, pero que no porque los tipos vayan a bajar, y lo decimos con tanta rotundidad, o sea que podemos discutir cuánto, pero que van a bajar, pero esos tipos son los tipos a corto, pero tenemos toda la curva, y la curva descuenta enormemente esas bajadas. ¿Cómo se ve que descuenta? Porque está invertida, además está muy fuertemente invertida. Entonces, no es suficiente con que el Banco Central baje tipos para que te vaya bien en renta fija, y tiene que hacerlo en una determinada magnitud y velocidad. Y entonces, teniendo eso en cuenta, la parte corta de la curva, 2-3 años, a mí me parece que no tiene ahora mismo demasiado valor. La parte más larga, 5-10, me gusta un poco más, pero no saldría corriendo a comprarla. Creo que habrá mejores oportunidades, como hubo el año pasado. Nosotros compramos bastante bono americano en torno al 5. No puedo decir que todas las compras las hagamos en máximos, ni mucho menos, o mínimos en este caso de precio, pero aquella sí, y yo no sé si la esperaría en el 5, pero sí, más bien al 4,5, ¿no? Em, Esa era, no sé si esa era toda tu pregunta aparte, ¿eh? Sí, ¿cuál es el foco en el que El está foco. trabajando en estos momentos el comité Vale. tras la última reunión? Entiendo que hay ahí buena parte del foco y no sé si hay algún otro elemento. Pues mira, te voy a decir de lo que estamos más largos es exactamente lo que ha dicho Álvaro, claro, la que es la renta fija emergente. Esa es nuestra apuesta, de donde estaremos más, lo que nosotros en nuestra jerga, sobreponderados, que no quiere decir que sea la apuesta más grande, grande, porque es una cosa relativamente marginal. Pero eso nos gusta mucho, nos siguen gustando las infraestructuras, nos siguen gustando las materias primas. Eso es por razones más estructurales que cíclicas o de timing, son las materias primas en particular. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, estamos en ciertos segmentos de líquidos, hemos visto oportunidades como puede ser el mundo de los secundarios, de los private equity secundarios. Eh, bueno, todo eso nos gusta, y como hay que tirar de algún lado para poner las posiciones largas, pues lo que nos gusta menos ahora es pues esos big caps, esos mega big caps globales en el mundo de la renta variable que antes mencionaba. Eh, y, y no sé ahora mismo de qué más tiramos. Algo de crédito, hemos bajado algo de riesgo crediticio normal. Y te voy a dar otra idea, por darle un poquito más de gracia al asunto, otra idea más puntual, que hemos decidido hacer una apuesta, y esto es más marginal, pero bueno, es parte de la suma de todas las cosas que hacemos. Dos apuestas, una por covered bonds, que vienen a ser cédulas hipotecarias. Sí. Hipotecarias, no, perdón, bueno, sí, parecido a las cédulas Ujú. hipotecarias. Y otra por el sector bancario europeo. O sea, que nosotros siempre hacemos un posicionamiento de lo gordo, de renta fija, variable, alternativos, tal, por zonas geográficas, y luego buscamos ideas concretas como esas dos que te he dicho. Pues seguiremos muy pendientes de la evolución precisamente de este trabajo del Comité de Inversión de iCapital. Hoy quiero agradecer a Álvaro San Martín que nos haya acompañado en esta su primera visita a tiempodeинversión.com. Álvaro San Martín, gracias. Hasta la próxima. Un verdadero placer. Gracias a vosotros. Y a Santiago Churruca, que es socio y director de este Comité de Inversiones de iCapital. Santiago, gracias también. Hasta la próxima. Se lo tengo. Hasta la próxima.